Ya está con nosotros nuestro próximo invitado y lo presentamos al doctor Ángel Sarmiento, director de Políticas Penales de la provincia, quien ya supo estar cumpliendo funciones relacionadas al área de los servicios penitenciarios en algún momento. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gracias noches. por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que en los últimos tiempos el área de seguridad, a raíz de algunos ilícitos, se han suscitado hechos que sacan a la luz cuestiones que por ahí quedan soslayadas, ¿no? Y el servicio penitenciario no es ajeno a esto. ¿Hay una crisis dentro del servicio penitenciario provincial, doctor? No, hay una crisis en cuanto a alojamiento. Institucionalmente no está en crisis el servicio penitenciario. Las situaciones que se han vivido en los últimos tiempos tienen que ver con cuestiones que son ajenas a la institución, tanto al servicio como a la policía. Delincuentes que por el hecho de cometer un delito, pero por formar parte de la fuerza policial o penitenciaria, no debe enlodar a la institución, ni mucho menos, digamos. De hecho, las instituciones actúan cuando suceden estos casos purgándose a sí mismas, ya sea o por la investigación judicial o a través de las investigaciones administrativas, tratando de sacar a estos sectores que no tienen como fin último el bien común o el beneficio de la sociedad para los cuales han sido contratados y trabajan para el Estado, sino que tienen como fin cometer un ilícito. En este caso, tienen que ser denunciados, tienen que ser juzgados por la justicia, tienen que ser exonerados de la fuerza si así corresponde, y de esa manera vamos a tener una mejor institución, tanto policial como penitenciaria. Se dio también en ese tiempo, digamos, hablamos de comienzos de marzo, unas denuncias que surgieron tras el fallecimiento de una interna, de Karen Martel. Esto se está investigando, sin embargo, salieron a la luz denuncias de familiares, como así también de ex reclusas, de cuál es el tratamiento que se le da particularmente a las mujeres en el penal de la unidad número 4. ¿Se ha hecho alguna auditoría, se ha hecho algún sumario o algo en relación a esta situación? Claro, por supuesto. Más allá de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, hay un sumario interno que está tramitándose, donde se va a determinar si existía o no responsabilidad del personal penitenciario en el deceso de esta mujer, si ha sido un homicidio infringido por otra persona o si ha sido una muerte autoinfringida. ¿Existe esa posibilidad, doctor? Eso lo está investigando la Fiscalía. Nosotros, por los indicios que tenemos hasta ahora, todo aparentemente indicaría que se trató de un suicidio. Lo que sí tenemos que ver es si existían señales de alerta de que la persona iba a tomar esta decisión, si se tomaron los recaudos necesarios para atender a esa persona cuando daba esas señales de alerta y que no se permita que termine la situación como terminó. La investigación abarca mucho más de lo que abarca solamente la investigación criminal, sino cómo se comportaron el personal del pabellón, cómo se comportaba el personal a cargo del personal del pabellón, qué injerencia puede tener o no la dirección de la institución, si esas llamadas de atención fueron comunicadas debidamente a un órgano superior, que es la Inspectoría del Servicio Penitenciario. Si ahora, ¿qué pasó con aquella mujer que podría estar en duda también, que sería la pareja de Karen y que también está alojada en el servicio? ¿Se la ha separado a algún lugar en particular? ¿Se han tomado algunas medidas? En principio no, digamos, hasta que no recibamos una instrucción particular por parte de los fiscales o los jueces que están actuando, no se va a tomar ninguna determinación. El principio constitucional es la inocencia. Hasta tanto la justicia no resuelva de que la persona es responsable de cometer un delito, ese principio debe primar y no debe haber ninguna diferenciación en cuanto al tratamiento de las personas privadas de libertad. Ella se encuentra purgando una condena, está dentro del marco de la ley, cumpliendo esa condena, debe realizar los tratamientos que tiene obligación de hacer el servicio penitenciario. Esto lo hemos charlado hace mucho tiempo, muchas veces, y parece que... Lo hemos visto hasta en el lugar. Exacto, y parece que no se termina a veces de entender, ¿no? El servicio penitenciario tiene que aplicar la ley, custodiar la seguridad, pero sobre todo preparar a la persona que ha cometido un delito
para que vuelva a la sociedad. Bueno, pero ahí tenemos el punto y usted es conocedor del sistema de hace mucho tiempo. ¿Cómo vamos a poder reinsertar a la gente a una sociedad si no tenemos cárceles limpias, puras y dignas? Ciertamente. Y eso se requiere de recursos económicos que casualmente ningún gobierno los destina, doctor. Sí, la obra pública penitenciaria no suele tener buena prensa. No es beneficio exclusivo ni voluntad exclusiva de ningún gobierno. En todos los gobiernos, y de hecho la mayor parte de los penales de la nación están teniendo el mismo problema que tiene la provincia. Sí, por eso de le Salta. digo, es generalizado el tema. No se ha acompañado el crecimiento demográfico. Quizás en Salta se vea particularmente porque demográficamente nuestra provincia ha tenido una suerte de explosión en los últimos 10 o 15 años en cuanto a cantidad de pobladores. Obviamente que esto incide en todos los ámbitos de la vida y el delito y la actuación de la justicia claramente es uno de ellos. Y no se ha acompañado con infraestructura penitenciaria. La solución ni más tampoco rápida, en las condiciones que están los presos. en muchos casos no y en muchos otros casos sí. La situación de comodidad o de un mejor tratamiento de una persona privada de libertad mucho tiene que ver con el espacio, ¿sí? No es lo mismo reinsertar a una persona o trabajar para la reinserción de una persona cuando la persona tiene una determinada cantidad de metros cuadrados para desenvolverse tanto en su vida personal Hoy, como ¿cuál es en el la vida. excedente de la población carcelaria en Villa Las Rosas, por ejemplo? En la provincia estamos en una sobrepoblación aproximadamente del 40%. ¿Y en números? Y en números depende de las unidades. Por digamos. ejemplo, le menciono Villa Las Rosas. Villa Las Rosas, si me Sí, esperas, por tengo los supuesto. números, traje los datos. No, pero dígame, si no, no importa. Ahora, No, tengo los datos, mientras tengo lo los va buscando, Sí. ¿hay alguna política marcada con respecto a aquella denuncia que siempre se habla, ¿no? La chancha dentro de los servicios penitenciarios. Sí. La chancha no debería existir. ¿Y por qué Sí. existe, doctor? No, existen celdas que se denominan disciplinarias. El concepto de la Son chancha... celdas de castigo horrorosas. No, es una celda de aislamiento. De hecho, cuando me tocó en la primera etapa del gobierno anterior formar parte del servicio penitenciario, estuve casi 5 años a cargo de política criminal, se llamaba en ese entonces, hicimos demoler todas esas celdas de castigos que tenían tratos inhumanos en contra de las personas que podían sufrir algún tipo de sanción, si se quiere llamarle, por ¿De parte esas del que se personal penitenciario. se volvieron a instalar? No, no. Hoy el penal, por ejemplo, de Villa Las Rosas no tiene ese tipo de celdas, sí tiene celdas de aislamiento. Esto sucede cuando hay una inconducta por parte, y lo establecen las normas, digamos. Sí. Eso Ahora, es ¿en qué condiciones posible. uno trata a la persona en Claro, aislamiento? por Esa supuesto. es la diferencia. Exacto. O sea, la habitación tiene que tener un colchón, tiene que tener una frazada, tiene que tener la posibilidad de que esa persona esté más o menos cómoda, aislada del resto de la población penal. Y que no sea sometida a castigo. Por supuesto que no sea sometida a castigo. ¿Cómo se controla eso, doctor? Y bueno, el doctor Cornejo ha generado una serie de facultades que es la que tiene mi función ahora. La función que se me ha asignado por el doctor Cornejo tiene que ver con velar precisamente por el cumplimiento de las normas en cuanto al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que no sea el servicio penitenciario responsable de causar penas o daños que agraven las condiciones de detención. ¿Se puede lograr eso cuando tenemos una población, digamos, penitenciaria que está acostumbrada a algún sector a ciertas prácticas? ¿Se puede lograr? De hecho, parte de las funciones que me asigna el ministro tienen que ver con instruir la cantidad necesaria de sumarios de investigación y de aplicar las sanciones que sean posibles y de hecho hasta poder denunciarlos a la justicia. Tiene casi las funciones de lo que en Nación se llama procuración Serían medidas penitenciaria. ejemplificadoras, doctor. Por supuesto, claramente. Esperamos verlas pronto, si es que suceden. Estamos trabajando en eso, cualquier hecho que agrave la condición de detención constituye un ilícito en cuanto al cumplimiento de la pena de las personas privadas de libertad. Doctor, lo voy interrumpiendo. Sí. ¿Sigue entrando droga al penal de Villa Las Rosas? Desgraciadamente sí.
Desgraciadamente sí. A veces no son suficientes las requisas y los controles que realiza el personal penitenciario. Muchas veces porque muchas de las requisas que se hacen suelen ser denunciadas como vejatorias. Hay que tener un especial cuidado y tino a la hora de controlar. ¿Y no hay dudas de que también sea el personal penitenciario que ingrese la droga? Y si tuviéramos duda, investigaríamos y ese personal primero debería ser exonerado. Convengamos que hace un tiempo atrás, no en esta gestión, pero hubo procedimientos donde en el propio seno de Villa Las Rosas se hicieron operativos, ¿no? Pero por supuesto, pero ¿qué tiene que ver con eso, digamos? El ser humano se desarrolla y se desempeña en su vida, sea donde sea que realice su trabajo. Aquel que está cometiendo un ilícito, tenga o no tenga un informe, tiene que ser sancionado. Una vez que nos llegue a nosotros algún dato, indicio o una investigación que se lleve adelante sobre, o denuncia sobre que hay personal penitenciario que está cometiendo este ilícito, claramente vamos a investigar, lo vamos a denunciar y lo vamos a separar de la institución. Pero la mirada que queda socialmente es que en esos lugares donde debiera haber orden hay mayor impunidad, ¿no? Como que hay gente que se cree impune en ese ámbito porque se soslayaron los controles, se hace más laxa la situación, entonces no se ven controlados y aprovechan, digamos. No está sucediendo ahora. Estamos poniendo un énfasis muy particular, y esto es una instrucción clara del ministro, un énfasis muy particular en que la visión del servicio penitenciario tiene que estar basada fuertemente en políticas humanitarias de recuperación y reinserción. ¿Dónde puede denunciar la gente que tenga problemas dentro del servicio penitenciario y los familiares, que son los que más replican las situaciones? Primero, si tienen conocimiento de que hay personal penitenciario que está ingresando droga, los puede denunciar a cualquier fiscalía que realice la investigación que corresponde, o se puede acercar a las oficinas de la Dirección de Políticas Penales. Nosotros instruimos un sumario independientemente del servicio penitenciario, investigamos a fondo y si se encuentra el ilícito y el responsable, se lo exonera y se hace la denuncia penal que corresponde. Ahora sí, cuénteme, ¿cuánta población carcelaria excedente tenemos? En la unidad 1 tenemos un excedente del 33% a la fecha de hoy. ¿De cuántos presos estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 1.900 presos en Villa Las Rosas. Es una unidad que tiene una capacidad de 1.400, 1.500, ideal, digamos. Una institución que tiene casi 80 años de construcción. ¿La unidad 4, doctor? La unidad 4 no estamos ahí muy superados en población. Tiene cerca de 110 mujeres alojadas en ese penal. Y estamos trabajando en un proyecto de una unidad abierta para que contenga. Eso le iba a consultar. El ministro anunció eso, ¿no? Sí. Un sistema semiabierto. Exacto. ¿Están analizando en qué situaciones sería factible que las personas que están privadas de libertad puedan acceder a ese beneficio? ¿Y cómo sería el monitoreo? Claro, primero el trabajo vamos a empezar con la cárcel de mujeres. La unidad 4 es una adecuación que se hizo hace muchísimos años sobre una área que le pertenece a la unidad 1, digamos, Tomaron parte del predio. Exacto. Esa cárcel se construyó para hombres, para varones. Y cuando ahí estaban los que recién ingresaban. Exacto. Y ahí se adecuó eso y se le destinó para las mujeres. Una institución de sistema semiabierto tiene que ver con un sistema modular, no con pabellones, con unidades más chicas, con cercados perimetrales. Hoy la informática, los avances tecnológicos nos permiten otras formas de control que están absolutamente alejados de los muros de 2 metros de ancho y 70 metros de alto, como son. Tendríamos que hablar de un espacio en particular. ¿Dónde podría ser? El servicio penitenciario tiene un espacio que puede ser destinado a esto, que está en Cerrillos, en la granja número 7. Ahí hay cerca de 96 hectáreas que le pertenecen al servicio penitenciario de la provincia, donde funciona la granja. Ahí claramente hay un espacio que se puede destinar para este tipo modular, semiabierto, de tratamiento y alojamiento a personas privadas de libertad. En el caso de las mujeres, tiene algunas características particulares, digamos. Por el tema del contacto con los chicos. Exacto. En el caso de las madres. En el caso de las visitas también. A las mujeres solo suelen ser visitadas por familiares muy cercanos, por los hijos. Madres, padres, hermanos e hijos.
Pero además es donde tiene mayor incidencia. ¿Están vigentes las visitas higiénicas de las mujeres, doctor? ¿Cómo, perdón? Si están vigentes las visitas higiénicas de mujeres. Si así lo solicitaran, por supuesto, claro. En el caso de las mujeres tenemos un mayor número en cuanto a porcentajes de condenas por microtráfico, y esto es un fenómeno que tiene que ser atendido desde otro punto de vista. ¿Cómo estamos con la remisión de fondos de nación con respecto a causas por microtráfico y el sustento para, obviamente? Es una pelea enorme, digamos. ¿De cuánta plata estamos hablando, sabe? Y aproximadamente de 500 millones de pesos que le debe Nación. ¿En algún momento en los últimos años se pagó algo? La última vez que se hizo un pago, que yo recuerde por lo menos, fue en el año 2010, 2011, que me tocó estar en función. Es irrisorio, doctor. Que se pagó a la provincia de Salta, y después de eso no tengo conocimiento, digamos, no me he puesto a indagar. Ahora, una pregunta muy personal. ¿Para usted fue desacertado que la provincia se haga cargo del microtráfico teniendo en cuenta esta situación en particular? No creo eso. No creo eso. Es una consulta, le estoy preguntando. Es una lucha que tiene un reclamo ciudadano permanente, y la provincia no puede ser ajena a atender un reclamo de la sociedad que reclama seguridad y que ve en estas cuestiones y en este tipo de delitos una causa directa de inseguridad, tanto en el caso de adicción como en la comisión del delito posterior. Muchos de los delincuentes primarios cometen delitos estando bajo estado de algún tipo de sustancias, y esto lo consiguen en estos centros o lugares donde se vende, se dedican al microtráfico, digamos. Combatirlo es sumamente fundamental. La población carcelaria en lo que es la alcaldía, ¿en cuánto está excedida? Ahí estamos excedidos en más de un 110%. Ahora, doctor, una pregunta que siempre nos hacemos los que estamos del otro lado, ¿no? Pareciera que la población carcelaria abarca a un sector social vulnerable. ¿Hay alguna medición de qué extracto social hay de población carcelaria? Sí, tenemos mediciones sobre edades y sobre la situación socioeconómica de las personas que delinquen. En su enorme mayoría son personas de bajos recursos los que son condenados por la comisión de delitos. Qué buena palabra, las que son condenados. Doctor Ángel Sarmiento, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Hacemos nuestra última pausa y volvemos con nuestro último invitado.